Hola, ¿cómo estás? En este video vamos a ver el funcionamiento y las características de los medidores de flujo por velocidad. Este tipo de medidores determinan la velocidad del fluido y lo multiplican por el área por la que pasan, así calculan el flujo volumétrico. Hay cuatro principales instrumentos que podemos enlistar dentro de este principio de medición: el tipo turbina o propela, el vórtex, el magnético y el ultrasónico. Y recuerda por favor regalarme un like, comentar, compartir. Cualquiera de estas acciones me ayudan un montón para seguir haciendo videos de este tipo. Sin más, comencemos. Medidores de flujo tipo turbina. Está compuesto principalmente por una turbina y un sensor que registra la velocidad de rotación de la misma. El fluido pasa a través del rotor de esta turbina o propela y produce un giro con una velocidad angular proporcional a la velocidad lineal del fluido. Con el valor de la velocidad del flujo y el área por la que pasa, este medidor produce entonces una frecuencia o un pulso de salida que varían de manera lineal al flujo volumétrico. Los equipos de reluctancia variable son los más usados, es decir, son medidores cuya resistencia al paso del fluido magnético es cambiante. En este tipo de sistemas, el material de la carcasa y del rotor del medidor no deben ser magnéticos. Usualmente es acero inoxidable no magnético, como el 304 o el 316. Este caudalímetro debe instalarse con una distancia mínima de 10 diámetros de tramo recto de tubería aguas arriba y 5 diámetros de tramo recto aguas abajo. Es importante destacar que el funcionamiento del caudalímetro tipo turbina puede verse afectado por factores como la viscosidad del fluido, la presencia de partículas sólidas en suspensión, la temperatura y la presión. Por lo tanto, es necesario considerar estas variables al seleccionar y utilizar este tipo de caudalímetros. Medidores de flujo tipo vórtex. Su principio de funcionamiento se basa en el flujo que pasa por un tubo con un obstáculo que divide el flujo en cada lado del separador, generando remolinos o vórtices alrededor del obstáculo, hacia aguas abajo. La cantidad de vórtices generado es directamente proporcional a la velocidad del fluido. Entonces, a mayor velocidad del fluido, mayor será el número de vórtices generados en un periodo de tiempo. Y con el área transversal de la tubería se puede usar esta relación para obtener el flujo. Este caudalímetro debe instalarse con una distancia mínima de 10 diámetros de tramo recto de tubería aguas arriba y 5 diámetros de tramo recto aguas abajo. Se usan para líquido, gas, vapor en una gran cantidad de industrias, como la de petróleo, gas, plantas químicas, petroquímicas, de alimentos, para inyección y medición de vapor, etc. También es necesario considerar factores como la densidad, la viscosidad y la temperatura del fluido para obtener mediciones precisas. Medidores de flujo tipo magnético. Un caudalímetro tipo magnético, también conocido como caudalímetro electromagnético, utiliza el principio de la inducción electromagnética para medir el caudal de un fluido conductivo. Consta de dos partes principales: un tubo de flujo y dos bobinas electromagnéticas ubicadas en lados opuestos del tubo. El tubo de flujo es una construcción no conductiva, generalmente de material plástico o cerámico, que permite el paso del fluido a medir. Cuando el fluido conductivo fluye a través del tubo de flujo, se genera una fuerza electromotriz debido a la ley de Faraday de la inducción electromagnética. Las bobinas electromagnéticas aplican un campo magnético a través del tubo y el fluido actúa como conductor. Cuando el fluido se mueve, corta las líneas del flujo del campo magnético aplicado. Esto crea una diferencia de potencial en el fluido, que se detecta como una señal eléctrica. La magnitud de esta señal está directamente relacionada con la velocidad del fluido y por lo tanto con el caudal. Es importante tener en cuenta que el caudalímetro magnético requiere un fluido que tenga un mínimo de conductividad para que funcione correctamente. Este medidor necesita una distancia mínima de 10 diámetros de tramo recto de tubería aguas arriba y 5 diámetros de tramo recto aguas abajo. Debido a que su construcción no tiene obstrucciones, se puede usar para medir desde fluidos limpios, con sólidos, lodos, hasta productos altamente corrosivos o abrasivos. Y se emplean en una gran variedad de industrias, como la química, la petroquímica, oil and gas, en minería, en la fabricación de pulpa y papel, en aguas residuales, en alimentos y bebidas, etc.
Medidores de flujo tipo ultrasónico. Hay dos tipos principales de caudalímetros ultrasónicos: el caudalímetro ultrasónico de tiempo de tránsito y el caudalímetro ultrasónico Doppler. El ultrasónico de tiempo de tránsito utiliza pares de transductores ultrasónicos ubicados en lados opuestos del conducto del flujo. Estos transductores emiten pulsos ultrasónicos a través del fluido, y los pulsos se propagan en dirección opuesta al flujo y en dirección a favor del flujo. Estos transductores también actúan alternadamente como receptores para captar los pulsos ultrasónicos reflejados. Cuando el fluido está en reposo, los pulsos ultrasónicos se propagan en la misma velocidad en ambas direcciones. Sin embargo, cuando el fluido está en movimiento, el pulso que se mueve en contraflujo requiere más tiempo para alcanzar al transductor receptor, mientras que el pulso a favor del flujo se desplaza más rápido. Midiendo la diferencia de tiempos entre los pulsos de ida y vuelta, se puede determinar la velocidad del flujo. A partir de ahí, se puede calcular el caudal del fluido. Por otro lado, el caudalímetro ultrasónico Doppler utiliza un transductor que emite ondas ultrasónicas en dirección al flujo. Estas ondas ultrasónicas rebotan en las partículas o burbujas presentes en el fluido en movimiento, y la frecuencia de las ondas reflejadas se desplaza debido al efecto Doppler. El cambio de la frecuencia se utiliza para determinar la velocidad del fluido y nuevamente calcular el flujo. Ambos tipos de caudalímetro ultrasónico pueden ser utilizados en fluidos líquidos o gaseosos, ya que pueden instalarse de manera no invasiva por fuera de la tubería. Se pueden usar para fluidos sucios, viscosos o corrosivos, y tienen una mayor precisión en comparación con otros tipos de caudalímetros. Este tipo de medidores necesita una distancia mínima de 10 diámetros de tramo recto de tubería aguas arriba y 5 diámetros de tramo recto aguas abajo. Hasta aquí terminamos con los medidores de flujo por velocidad. Si te perdiste el video anterior donde hablamos de caudalímetros por presión diferencial, te voy a dejar el link en la descripción para que no te pierdas nada. En el siguiente video vamos a ver medidores de flujo por desplazamiento positivo. Y si todavía no me sigues, por favor suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos en la próxima. Bye. El tipo turbina o propela, el vórtex, el magnético y el ultrasónico.